5 años de mentiras se desmoronaron en una sola tarde. Mi hermana perfecta, mis padres amorosos, mi familia ideal, todo era una fachada elaborada, cuidadosamente mantenida mientras yo construía mi vida a 6.400 kilómetros de distancia en Alemania. Necesito empezar desde el principio para que puedas entender lo profunda que es esta traición. Me llamo Catalina. Mi hermana Estrella y yo fuimos inseparables mientras crecíamos, a pesar de nuestra diferencia de 3 años. Compartíamos todo, ropa, secretos, sueños, e incluso nuestro grupo de amigos en la preparatoria. Cuando decidí estudiar ciencias computacionales en lugar de seguir el deseo de nuestros padres de una carrera en medicina, Estrella fue mi mayor defensora. Ella me apoyó, defendiendo mis elecciones mientras seguía su propio camino como maestra de biología, decepcionando ligeramente a nuestros padres, que habían esperado tener 2 doctoras en la familia. Estrella siempre fue la hija dorada, la que parecía tener la vida resuelta. A los 32 años, parecía tenerlo todo, una carrera exitosa como maestra de biología en la preparatoria, un matrimonio amoroso con Marco, y el apoyo incondicional de nuestros padres. Marco era todo lo que cualquiera podría desear en una pareja, amable, ambicioso y completamente devoto a Estrella. Se conocieron en la universidad mientras él estudiaba negocios, soñando con construir su propio imperio inmobiliario. Su noviazgo fue un cuento de hadas de 3 años que culminó en una hermosa boda donde yo, como dama de honor, apenas pude terminar mi discurso sin llorar. Recuerdo ese día tan vívidamente, Estrella radiante en su vestido blanco, Marco mirándola como si fuera la única en el mundo, y nuestros padres irradiando orgullo. Todo era perfecto. Demasiado perfecto, como descubriría después. Mi propio camino tomó un giro inesperado cuando, después de completar mi carrera en ciencias computacionales, recibí una oferta que parecía demasiado buena para rechazar, un puesto en una prestigiosa empresa de tecnología en Berlín. El sueldo era el triple de lo que me ofrecían en Estados Unidos, con beneficios que hacían envidiar a mis colegas estadounidenses. Mis padres estaban reacios a que me mudara tan lejos, pero eventualmente apoyaron mi decisión, comprendiendo la magnitud de la oportunidad. Estrella y yo hicimos un pacto cuando me mudé a Alemania hace 7 años. Prometimos nunca perder contacto, programando videollamadas 3 veces por semana para compartir cada detalle de nuestras vidas. Ella me contaba sobre sus alumnos, sus aventuras buscando casa con Marco, y sus planes de formar una familia una vez que estuvieran más establecidos. Yo compartía historias sobre mi nueva vida en Berlín, las personas que estaba conociendo y las adaptaciones culturales que estaba haciendo. Nuestros padres se unían ocasionalmente a estas llamadas, y sentía como si no me hubiera ido de casa. Pero aproximadamente hace 5 años, las cosas empezaron a cambiar sutilmente. La primera señal de alerta fue que Estrella comenzó a faltar a nuestras llamadas programadas. Me enviaba mensajes de último minuto con excusas sobre calificar exámenes o asistir a reuniones en la escuela. Al principio, desestimé estos cambios, atribuyéndolos a la naturaleza exigente de la enseñanza. Sin embargo, cuando sus respuestas a mis mensajes se volvieron cada vez más retrasadas y vagas, no pude ignorar el cambio en nuestra relación. Cuando le preguntaba sobre temas específicos, sus avances en la búsqueda de casa o sus planes para formar una familia, cambiaba de tema hábilmente. Preocupada, empecé a preguntar a nuestros padres sobre ella durante nuestras llamadas. Sus respuestas siempre eran increíblemente positivas. Estrella estaba bien, solo muy ocupada con el trabajo. Decían que la escuela le había dado responsabilidades adicionales y que estaba en camino para ser jefa de departamento. Me enviaban fotos de Estrella y Marco en cenas familiares, lamentando que deseaban que yo pudiera estar allí también. La fachada comenzó a desmoronarse el mes pasado, cuando mi empresa otorgó a todos un mes de vacaciones pagadas como bonificación por completar un proyecto importante. Decidí sorprender a mi familia volviendo a casa sin avisar, planeando aparecer en su tradicional cena familiar de los domingos, de la que me habían hablado por años. Cuando llegué a casa de mis padres, encontré a mi madre sola. Su reacción al verme no fue la alegre sorpresa que había anticipado. En su lugar, parecía sorprendida y comenzó a actuar de manera extraña de inmediato. Dijo que papá estaba en un torneo de golf y dio varias excusas sobre por qué debería regresar otro día. Pero insistí en esperar. Mientras esperaba, noté algo que encendió una alarma en mi mente. No había fotos recientes de Estrella y Marco en toda la casa. La última foto visible era de su boda, hace 8 años. Cuando papá finalmente regresó no del golf, sino del supermercado, ambos parecían como si hubieran visto un fantasma. Exigí respuestas,
y fue entonces cuando su frágil castillo de naipes se vino abajo. Mamá rompió a llorar, y papá tuvo que sentarse antes de poder decirme la verdad. Estrella y Marco no habían vivido juntos en los últimos 5 años. Se habían divorciado después de que Estrella tuviera una aventura con Ricardo, otro maestro en su escuela. La verdad fue devastadora. Estrella y Ricardo llevaban meses en su aventura antes de que Marco descubriera sus mensajes en su iPad. Cuando la enfrentó, Estrella ni siquiera intentó salvar su matrimonio. Se mudó con Ricardo de inmediato, lo que llevó a un divorcio feo donde Marco, herido y traicionado, expuso su aventura a todos. La mayoría de sus amigos apoyaron a Marco, y Estrella perdió su puesto de maestra cuando el director decidió evitar cualquier escándalo potencial. Estrella y Ricardo se mudaron a Columbus, a unas 2 horas de distancia, donde ambos consiguieron puestos de enseñanza en otra escuela. Mis padres, avergonzados por las acciones de Estrella, orquestaron una elaborada mentira para mantenerme en la oscuridad. ¿Esas fotos de las cenas familiares que me enviaban? Todas eran antiguas. ¿Las historias sobre los logros de Estrella en su carrera? Completa fabricación. Habían trabajado activamente para evitar que alguien me dijera la verdad. La hermana perfecta que pensé que conocía nunca habría engañado a su esposo. Los padres en los que confiaba nunca habrían mantenido una mentira tan elaborada durante años. Sin embargo, aquí estábamos, ahogados en un mar de engaño. Supe que Marco había intentado contactarme cuando sucedió todo, pero mis padres lo convencieron de no decírmelo. Me fui de su casa ese día y me registré en un hotel cercano, necesitando espacio para procesar esta bomba. Cuando revisé las redes sociales, descubrí algo que me hizo parar el corazón. Estrella me había bloqueado hace años, probablemente para mantener la mentira, pero su perfil era público. Allí, mirándome, había cientos de fotos de su nueva vida, incluyendo fotos de una hija de 3 años de la que no tenía idea. Tenía una sobrina, y me habían mantenido en la oscuridad sobre toda su existencia. Mis padres comenzaron a llamarme y enviarme mensajes sin parar después de que me fui, insistiendo en que había más en la historia que necesitaban explicarme. Estrella, sin embargo, permaneció en silencio. Sentí como si estuviera viviendo en una realidad alterna donde todo lo que creía saber sobre mi familia era una mentira cuidadosamente construida. Entonces, después de que nuestros padres le informaran que ya sabía todo, Estrella finalmente me envió un largo correo electrónico. Durante días, lo miré en mi bandeja de entrada, con el dedo sobre el botón de eliminar. Algo me impidió presionarlo, tal vez la misma esperanza equivocada que me había permitido creer en sus mentiras durante tanto tiempo. No sabía si quería escuchar sus excusas o si solo empeorarían las cosas. Mientras estaba en mi habitación de hotel esa noche, rodeada de los restos de lo que pensé que era una familia unida, no podía dejar de preguntarme cuántas mentiras más estaban esperando ser descubiertas. El peso de la traición me aplastaba como una presencia física, y me encontré cuestionando cada recuerdo, cada conversación, cada momento que habíamos compartido en los últimos 5 años. La parte más difícil no eran solo las mentiras en sí mismas, sino la realización de que, mientras yo construía mi vida en Alemania, compartiendo orgullosamente mis logros con lo que creía que era una familia honesta y solidaria, ellos habían estado manteniendo una ficción elaborada. Cada videollamada, cada foto, cada historia había sido cuidadosamente curada para mantenerme en su realidad fabricada. Continué pensando en Marco, quien había intentado decirme la verdad hace años. ¿Cuán diferente podría haber sido todo si mis padres no hubieran interceptado sus intentos de contactarme? ¿Cuántas otras voces habían silenciado en su intento de mantener esta imagen de familia perfecta? Al llegar al final de esta primera parte de la historia, me enfrentaba a una decisión que cambiaría todo. ¿Debería abrir el correo electrónico de Estrella y adentrarme aún más en esta red de mentiras, o debería proteger la poca paz mental que me quedaba y eliminarlo? A veces, la verdad tiene un precio que no estamos seguros de estar listos para pagar. Después de 2 semanas de lucha interna y muchas noches sin dormir, finalmente abrí el correo de Estrella. Lo que encontré dentro me hizo desear haber confiado en mi instinto inicial de borrarlo. La verdad era mucho más oscura de lo que podría haber imaginado. Estrella comenzó con una larga disculpa por mantenerme en la oscuridad, alegando que pensó en decirme la verdad todos los días, pero que nuestros padres la convencieron de mantener la mentira. Según su versión de los hechos, cuando confesó su aventura con Ricardo a nuestros padres, su principal preocupación no fue su matrimonio fallido ni los sentimientos de Marco, sino su reputación en la comunidad.
Lo que me hizo sentir físicamente enferma fue enterarme de que nuestros padres habían conocido a Ricardo en múltiples ocasiones antes de que Marco descubriera la aventura. Activamente ayudaron a Estrella a ocultar su infidelidad, creando coartadas cuando se encontraba con Ricardo, diciendo a Marco que estaba ayudando a mamá con diligencias o asistiendo a eventos escolares. El nivel de engaño era asombroso. Estrella intentó justificar sus acciones diciendo que su matrimonio con Marco había estado en problemas durante años. Escribió que Marco la había presionado para que dejara de enseñar y se convirtiera en ama de casa, siguiendo el ejemplo de su propia madre. Cuando conoció a Ricardo, quien apoyaba sus ambiciones profesionales y compartía su pasión por la enseñanza, dijo que sintió que alguien la comprendía verdaderamente por primera vez en años. La revelación más impactante fue cuando Estrella describió lo que sucedió después de que Marco descubriera su aventura. Encontró sus mensajes en el iPad de ella y la confrontó en la escuela, causando una escena que llamó la atención del director. A medida que los rumores comenzaron a propagarse, nuestros padres intervinieron con su chequera, ofreciendo a Marco una suma considerable de dinero para manejar el divorcio en silencio y mantener la aventura en secreto. Cuando inicialmente se negó, aumentaron la cantidad hasta que aceptó. Las implicaciones financieras de su engaño eran asombrosas. Estrella reveló que nuestros padres habían sacado una segunda hipoteca sobre su casa para pagarle a Marco. Si bien dijo no conocer la cantidad exacta, indicó que estaba en las 6 cifras. Esto no fue el fin de su apoyo financiero, también ayudaron a Estrella y Ricardo a mudarse a Columbus, proporcionaron el pago inicial de su casa y les habían estado enviando ayuda económica regular desde entonces. Furiosa después de leer estas revelaciones, fui directamente a la casa de mis padres para enfrentarlos. Se derrumbaron y confirmaron todo lo que Estrella había escrito. Mamá me mostró sus documentos financieros, revelando la verdadera magnitud de su situación desesperada. Estaban ahogados en deudas por cubrir los errores de Estrella, todavía pagando la segunda hipoteca mientras sus tarjetas de crédito estaban al máximo de apoyar a Estrella y Ricardo. Durante esta confrontación, descubrí algo que me hizo hervir la sangre. Siempre había dado a mis padres acceso a mi correo electrónico para emergencias, ya que vivía en el extranjero. Habían abusado de esa confianza, monitoreando regularmente mi bandeja de entrada y eliminando mensajes de Marco y de varios amigos de la familia que intentaron decirme la verdad a lo largo de los años. La profundidad de su traición parecía no tener fondo. Estrella luego comenzó a enviarme mensajes sobre su hija, mi sobrina, Elena. Repetidamente enfatizaba cómo Elena necesitaba a su tía en su vida, revelando que había estado contándole sobre su tía en Alemania durante años. La manipulación era clara, había estado mintiendo a su propia hija mientras la usaba como peón emocional. La vida perfecta que Estrella mostraba en las redes sociales era otra fachada. Ricardo había perdido su trabajo como maestro debido a recortes presupuestarios el año anterior, y estaban teniendo problemas económicos. Estrella finalmente admitió que parte de su motivación para sincerarse era la necesidad de dinero, ya que nuestros padres ya no podían ayudarla debido a su propia crisis financiera. Me sentí como si me estuviera ahogando en un océano de mentiras y manipulación. Mi hermana me había usado como excusa para mantener su aventura en secreto, alegando que protegía mi carrera. Mis padres habían violado mi privacidad durante años al monitorear mi correo. Habían acumulado una deuda masiva para proteger su reputación y permitir el comportamiento de Estrella. Y ahora, todos esperaban que entendiera y avanzara como si nada hubiera pasado. Tomé medidas inmediatas para protegerme, bloqueando el número de Estrella y sus cuentas de redes sociales, cambiando todas mis contraseñas y activando la autenticación de 2 factores en todo. Extendí mi estancia en el hotel, incapaz de soportar estar cerca de mis padres. Lo peor fue la persistente sensación de que esta ni siquiera era la historia completa, dado cuántas mentiras ya habían sido expuestas, estaba segura de que había más esperando ser descubiertas. Varias personas sugirieron que me contactara con Marco para escuchar su versión de la historia. La idea tenía mérito, después de todo, él había intentado decirme la verdad hace años. Pero necesitaba tiempo para procesarlo todo primero. Mi mundo entero había sido puesto patas arriba, y no sabía en quién o en qué creer. El peso de estas revelaciones afectó cada aspecto de mi vida. Me encontré cuestionando cada recuerdo, cada conversación, cada momento compartido con mi familia en los últimos 5 años. Cuánto de lo que recordaba era real y cuánto era ficción cuidadosamente orquestada. La familia que pensé que tenía, la unidad unida y solidaria de la que presumía ante amigos y colegas, nunca había existido realmente. Mientras yacía en mi habitación de hotel cada noche,
no podía dejar de pensar en Elena, la sobrina que nunca había conocido. Era una víctima inocente en todo esto, criada en un hogar construido sobre mentiras y manipulación. Me preguntaba qué historias le había contado Estrella sobre mí, y cuánto de la propia mentira de su madre terminaría descubriendo. Pasaron 3 meses, y extendí mi licencia en el trabajo para desentrañar este desastre. Fue una decisión sabia porque las revelaciones que siguieron fueron aún más devastadoras de lo que ya había aprendido. Después de semanas de evitar las llamadas y mensajes de todos, finalmente acepté reunirme con Marco para tomar un café cuando estaba en la ciudad visitando a sus padres. El cuñado confiado y exitoso que recordaba se veía desgastado y envejecido, aunque ahora le iba mejor con su nueva esposa, Isabella, y un bebé en camino. Lo que reveló sobre Estrella hizo que todo lo demás palideciera en comparación. La aventura con Ricardo no fue la primera. Durante los 8 años de matrimonio, Estrella había engañado a Marco al menos 4 veces que él sabía. La primera vez fue solo 6 meses después de su boda, con uno de sus propios padrinos. Luego vinieron las aventuras con su entrenador de gimnasio, un padre de uno de sus alumnos y otro maestro antes de Ricardo. Cada vez que Marco tenía sospechas, nuestros padres intervenían para defender a Estrella, creando coartadas y excusas elaboradas. Los mensajes de texto que Marco me mostró entre él y mis padres de hace 5 años me hicieron sentir físicamente enferma. No solo le habían pedido que guardara silencio, sino que lo habían chantajeado emocionalmente afirmando que yo sufría de ansiedad severa en Alemania, una completa invención, y que cualquier estrés familiar podría desencadenar una crisis y arruinar mi carrera. El dinero que le pagaron no solo era para mantener en secreto a Ricardo, sino para mantener en secreto todas las aventuras de Estrella. La verdadera razón del repentino deseo de Estrella de reconectarse quedó clara: Ricardo la había estado engañando durante el último año con otra maestra en su escuela, Carmen. La ironía era casi dolorosa. Ricardo recientemente había dejado a Estrella por esta mujer, mudándose con su nueva novia y dejando a Estrella luchando para pagar la hipoteca y cuidar de Elena con un solo ingreso. Cuando me reuní con mis padres nuevamente, finalmente revelaron la magnitud completa de su ruina financiera. La segunda hipoteca para pagarle a Marco fue solo el comienzo. Habían agotado sus ahorros para el retiro, maximizado múltiples tarjetas de crédito y tomado préstamos de familiares para apoyar a Estrella y Ricardo a lo largo de los años. Ambos padres, ahora en sus 60, tendrían que trabajar muchos años más para pagar sus deudas. Acepté reunirme una vez con Estrella y Elena. Mi sobrina era hermosa, parecida a Estrella a esa edad, pero la reunión fue tensa e incómoda. Estrella pasó la mayor parte del tiempo quejándose de Ricardo y lanzando insinuaciones no tan sutiles sobre sus problemas financieros, mencionando repetidamente las cuotas de la escuela privada de Elena, las clases de natación y los costos del cuidado infantil. Cuando no ofrecí ayuda de inmediato, se enfureció, acusándome de ser egoísta y afirmando que, como el miembro exitoso de la familia, tenía la obligación de ayudarlos. Después de 6 meses de revelaciones y drama, tomé algunas decisiones finales sobre mi situación familiar. Estrella había comenzado a bombardearme con mensajes sobre la necesidad de ayuda financiera, incluso haciendo que Elena grabara videos diciendo cuánto extrañaba a su tía en Alemania. Cuando comenzó a contactar a mis colegas en el trabajo, contraté a un abogado y le envié una carta de cese y desistimiento. Les di a mis padres un ultimátum: o dejaban de apoyar a Estrella y trabajaban para reconstruir su relación conmigo, o continuaban apoyándola y me perdían como hija. Tardaron una semana en decidir antes de decirme que no podían abandonar a Estrella porque ella los necesita más ahora. La próxima semana regresaré a Alemania, aceptando una promoción que me tendrá viajando entre Europa y Asia. Marco y yo hemos mantenido una amistad, y él y su esposa me han invitado a visitarlos en California. Los amigos de la familia que intentaron decirme la verdad hace años se han acercado con disculpas y más historias sobre el comportamiento pasado de Estrella que solo confirman que estoy tomando la decisión correcta. A veces me siento triste por perder a mi familia, especialmente durante las fiestas o cuando veo publicaciones felices de familias en las redes sociales. Pero luego recuerdo que los perdí hace años cuando eligieron empezar a mentirme. Lo que estoy perdiendo ahora es solo la ilusión de una familia que pensé que tenía. Me estoy enfocando en mi carrera, en mis amigos y en construir una vida llena de relaciones honestas. Estrella, Ricardo, mis padres, ellos pueden lidiar con el desastre que han creado. Yo terminé de ser el plan de respaldo para cuando sus mentiras los alcanzan. Dicen que la sangre es más espesa que el agua, pero he aprendido que la confianza y el respeto son más espesos que ambos.
¿Qué harías si descubrieras que toda tu familia te había estado mintiendo durante años? ¿Les habrías dado otra oportunidad o habrías decidido alejarte como yo? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación, me encantaría saber cómo otros manejarían una traición así. No olvides darle like y suscribirte para más historias sobre dinámicas familiares, traición y el valor que se necesita para elegir la verdad sobre la comodidad. A veces, las decisiones más difíciles que tomamos son las que, al final, nos liberan.